Seguimos adelante, si os parece. Comenzamos ahora con una mesa redonda dedicada a compartir experiencias universitarias. Hemos reunido voces de las diferentes universidades que hoy nos acompañan, en concreto 5 universidades participantes, con trayectorias, con experiencias muy distintas. Y de eso se trata, un poco de compartir a través de los diferentes actores, directores, coordinadores, expertos, mentores, por supuesto, pues que desde sus perspectivas, desde los diferentes ámbitos en los que han colaborado con este programa, nos trasladen ideas, cuestiones clave que podemos abordar, formas diferentes de hacer, en definitiva sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar en nuestro día a día. El objetivo pues, es generar un diálogo abierto. Nos acompañan, y voy a presentar la mesa que tenemos aquí con nosotros. Nos acompañan Ana Espina Manizo, que va a moderar la mesa, es nuestra coordinadora del Centro de Enseñanza Superior de Montesinos. Juan Luis Nogueras, director de la Casa del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. Pilar Rodríguez, responsable del Instituto de Acompañamiento de la Universidad Francisco de Vitoria. Estefanía Cañamo, responsable del programa de mentoría de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, y Albert Ferran, coordinador de mentoría del grado de Derecho, también de nuestro centro. Adelante. Adelante. Bueno, vamos a iniciar esta mesa redonda un poco comentándolo entre todos. Si queréis empezamos, si nos importa, de mi izquierda a derecha, un poco para conocer cómo gestionamos la mentoría en cada una de nuestras universidades, ¿no? Porque al final cada uno tiene su dinámica. Hay muchas maneras de gestionar la mentoría. El objetivo es un poco traerlas y ponerlas aquí encima de la mesa y que conozcamos esas peculiaridades y luego veamos, lo dejamos para el final, si hay o no esos puntos de encuentro, ¿no? Dentro del programa. Entonces, Pilar, un poco cederte a ti en primer lugar la palabra. Estupendo, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la organización del evento. Yo vengo de la Universidad Francisco de Vitoria y creo que somos los que hacemos la mentoría de la forma más distinta de los que hoy nos encontramos aquí. Para nosotros la mentoría no se hace en primero, no se hace entre pares, no es de alumnos a alumnos, sino que tanto en primero como en los distintos cursos que siguen cada grado, la mentoría forma parte de distintas asignaturas. Y todos los alumnos, en este sentido no es voluntario, todos los alumnos son acompañados por un mentor profesional. Son personas que o bien somos profesores, somos personal de administración de servicio de la universidad o su función en la universidad es ser mentor. Entonces, lo que intentamos hacer en los distintos cursos, adaptándonos siempre a los grados, es acompañar la experiencia más significativa que vais teniendo o que nuestros alumnos van teniendo a lo largo del grado. En primero es el llegar a la universidad con toda esta transición que nos comentaba Miguel, de dónde estoy, qué ha cambiado, qué tengo que hacer, quiero seguir estando aquí, que es una gran primera pregunta de si primero esto me está gustando o no me está gustando. Y en segundo, tercero, cuarto o quinto, los dobles grados, 6, algunas carreras como medicina, por ejemplo, lo que se va viendo es la experiencia más significativa, más importante que se va teniendo, ¿no? Pues en segundo nosotros tenemos una experiencia de acción social muy ligada al sufrimiento que se trabaja. Tercero, si nos vamos de Erasmus, nos quedamos, el tema de la interculturalización lo trabajamos y ya los últimos cursos, esa salida profesional o a la formación continua. Lo interesante yo creo en este caso, que os interpelaría también a vosotros, es dónde está el acompañamiento entre pares, ¿no? Si nosotros vamos generando lo que llamamos una cultura de acompañamiento en la universidad, cuando yo he tenido una buena experiencia, aunque sea obligatoria, ¿no? Es obligatoria, pero luego merece la pena, quiero también llevarlo a los demás. Entonces, todo lo que son jornadas de bienvenida a sociedades de alumnos, tenemos una parte que llamamos la Academia de Aliados, que son alumnos que preparan actividades para alumnos, que ya un poco en esta clave, y el enganche es porque no es un profesor, porque no es un mentor, sino porque es uno igual que yo, que ha pasado por lo mismo que yo y que me propone esto que cree que va a ser interesante.
y de hecho es mucho más interesante de lo que lo pudiéramos hacer cualquiera de nosotros. Es flipante la creatividad que podéis llegar a tener, ¿no? Y luego también en estas mentorías que hacemos, que os digo, están relacionadas siempre a asignaturas, hay una parte muy potente que son lo que llamamos las mentorías grupales, que es un mentor, ya os digo, profesional y 5, 6, 7 alumnos como mucho, que hablan entre ellos, se acompañan entre ellos y sacan el potencial entre ellos, ¿no? Entonces, toda esta labor que hacéis como mentores a Telemokers sería incluso desde el mismo nivel, desde el mismo curso, desde la misma experiencia. Gracias, Pilar. Estefanía, si nos cuentas un poco en Pues, Politécnica. Bien, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y la pertinencia de un evento como este. Yo vengo representando a Carmen Sánchez, que no ha podido estar. Carmen Sánchez, pues sí me gustaría dedicar un poco unas palabras. Es una institución, ¿no?, en nuestra escuela, y tengo que explicar también que vengo en representación de la Universidad Politécnica, porque pertenecemos a la Politécnica, pero somos una universidad muy dispersa geográficamente. Y eso, la dispersión geográfica, pues crea unas condiciones que hace que surjan muchas experiencias distintas en distintos centros, ¿no? Entonces, a nivel general, la universidad tuvimos elecciones el año pasado, nuevo equipo rectoral, nuevos retos, y la mentoría es uno de los retos que todavía no se ha abordado desde el nuevo equipo, ¿no? Lo que se está haciendo ahora es desarrollar distintas experiencias en distintas escuelas, así le llamamos nosotros, escuelas de ingeniería. Somos 19, creo, centros distintos en 3 campus, y cada una está desarrollando su experiencia con la idea de ponerlo en común para ver si es posible el curso que viene tener un programa de la propia universidad. Entonces, ¿qué hacemos en Teleco? Bueno, en Teleco hemos hecho muchas cosas. Nos falta hacer el pino puente y la voltereta lateral, creo. Y le podríamos preguntar a Carmen Sánchez. Carmen Sánchez, pues cuando digo que es una institución, fue profesora mía. Yo he visto colas de decenas de metros de alumnos queriendo hablar con Carmen por materias, por tutorías, por mentorías, por muchas cosas, ¿no? Y Carmen, hace no muchos años, dejó el programa de mentoría en la escuela porque veía que veía un cambio importante o progresivo, pero en ese momento se había hecho más importante, de actitudes de los mentores, ¿no? Y eso fue un poquito una crisis en la escuela, quiero decir, a nivel de equipo directivo, no lo he comentado, pero yo formo parte del equipo directivo desde hace 5 años y solo desde hace 2 estoy coordinando el programa de mentoría. Entonces, bueno, lo que ocurrió es que los mentores notaban, perdonad que hable un poco, ella y otra compañera que lo estaban llevando, menos implicación, menos seriedad, si queremos, en cuanto a no hay encuentros que después no se realizan, y eso nos llevó a decir, vamos a parar el programa, ¿no? Porque a veces hay que parar y pensar hace 2 cursos decidimos que no hacíamos nada. No quiere decir, por supuesto, que no permitamos o facilitemos. En nuestra escuela hay 18 asociaciones, luego hay un tejido que realiza, ¿no?, parte de ese acompañamiento desde lugares distintos, pero institucionalmente no hicimos nada y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Para sorpresa agradable, nos protestaron los alumnos. ¿Cómo es posible que no hacéis nada de mentoría? ¿No? Qué bien, ¿no? Con lo cual, el año siguiente hicimos algo, que fue, ¿no?, el retomarlo. Bueno, no fue muy bien, prefiero hablaros un poco de lo que tenemos de lo que hemos hecho y estamos haciendo en este segundo curso, que, digamos, nace del anterior y un poquito bebe de las reflexiones que hemos ido haciendo. Hemos establecido 2 fases, ¿no? Entendiendo que hay una fase, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, ¿no?, que suceden cosas y bueno, pues hemos optado por hacer algo intensivo, la primera fase, que ha consistido en alternar sesiones temáticas, las hemos llamado, sobre temas que pensábamos que interesan. Conoce tu escuela, conoce la biblioteca. La biblioteca es mucho más que un sitio donde hay zona de... perdón por la anécdota, pero quiero decir, es indicativo de hasta qué punto intentamos crear espacios, ¿no?, para pueden sacar cómics, todo tipo de... Después, bueno, conoce tu escuela, servicios y algunos talleres intercalados sobre temas que, bueno, pues sabemos que, o pensamos y nos dicen que les interesa, como es la gestión de las emociones, la gestión del tiempo, ¿no? Intentando, pues bueno, complementar o, para muchos, darles información o formación que no han recibido.
Me produce muchísima alegría decir que esa formación viene de aquí, porque esa formación la imparte pues un gabinete de atención psicológica que tenemos también trabajando con nosotros y que además nos ofrecieron en un momento dado esos talleres y tienen un éxito brutal. Hemos tenido 100 alumnos, hemos tenido como un tercio de los alumnos de primero este año involucrados en el proyecto Mentor, ¿no? Bueno, de manera que creamos grupos de mentoría, no voy a decir de qué manera porque lo hemos hecho fatal, bueno, había que hacerlo, la estadística dijo lo hemos hecho fatal, pero esos grupos de mentoría se han estado encontrando en 5 ocasiones y llegó la travesía del desierto de los parciales y ahora, pues enhorabuena a quien tenga todavía 6 mentores, porque no los nuestros, o perdón, telémacos, porque los nuestros mantienen 2, 1 o ninguno. Por supuesto, esto varía en titulaciones, no es lo mismo teleco que datos, que biomédica, ¿no? Son perfiles de estudiantes diferentes, pero lo que estamos pensando ahora, y perdonad por extenderme un poco, por intentar transmitir lo que estamos haciendo en colaboración con el Centro de Liderazgo y Tecnología, que es un centro que tenemos en la universidad, pues es plantearnos hacer algo diferente, otra vez, que es dar más protagonismo a los estudiantes. Yo confieso que me inquieta un poco, estamos empezando a reflexionar, hay una experiencia piloto en Montes, lo están haciendo de la mano de la delegación de alumnos del rectorado, o sea, digamos, del delegado de alumnos, bueno, por un intento de ver, porque somos conscientes y nuestros mentores lo son, tienen dificultades de comunicación efectiva con sus mentorizados, ¿no? Y para nosotros es una sorpresa escucharles que no les entienden muchas veces. Hay cambios muy rápidos y están entrando estudiantes, bueno, estudiantes que están en la sociedad con una problemática o unas condiciones diferentes de lo que eran 3 años atrás, de lo que ellos vivieron y no encuentran herramientas, ¿no? Parte son herramientas de comunicación efectiva, etcétera, pero otras son no les entendemos, ¿no? Y entonces, bueno, por eso estamos viendo si quizás hay que darle otra vuelta, ¿no? Yo estoy segura de que seguiremos hablando y podremos seguir compartiendo. Es decir, que estamos un poco... No, pero es interesante lo que comentas. Al final es seguir analizando y buscando esos puntos de mejora y sobre todo también que como no todas las situaciones son iguales, tenemos que tener una cierta flexibilidad. O sea, el programa de mentoría y el objetivo un poco también dentro de este seminario es precisamente poner, como os decía antes, encima de la mesa estas cuestiones, ¿no? Tenemos que adaptarnos a la situación, al entorno, a nuestra institución, aunque tengamos puntos en común sobre los que, pues, vamos, no discutimos, no debatimos, sino que coincidimos plenamente. Te cedo la palabra a Juan Luis para que nos expliques en la Complutense cómo lo gestionáis. Gracias, Ana. Voy a explicar muy brevemente porque el modelo que nosotros seguimos, la base es lo que hemos hablado esta mañana, ¿no? Que hemos tenido esta ponencia maravillosa. Gracias, Miguel. Lo primero que quería hacer era agradeceros la iniciativa, ¿no? A Ana y al equipo por traernos aquí, que cuando nos habéis llamado, pues enseguida vimos claro que teníamos que estar, ¿no? Seguro que todas las universidades teníamos ganas de esto y hay que estar porque tenemos que fortalecer entre todos y todas el programa. Nosotros en la Complutense seguimos desde hace el año 2011, tenemos el programa firmemente implantado. Y este año, por fin, después de tanto, hemos conseguido, lo comentaba con Miguel hace un momento en el café, hemos conseguido llegar al 100% de las facultades. Eso significa estar en 26 centros. Estamos, la cifra igual la miro a mis compañeros, pues seguro me van a decir 55, no, 54. 55 profesores involucrados en el programa, en las facultades. Y este año estamos en unos 1.900 estudiantes participando en el programa entre mentores y telémacos. Cifra que se repite. El otro día creo que tenemos que romper, ¿no? E ir un poquito más allá y en eso estamos trabajando. Levantar esa cifra porque llevamos tal vez 3, 4 años en unos números parecidos, pese a que hemos incorporado nuevas facultades. Pero bueno, esto ya nos da a entender que todo el mundo en la institución, una institución tan grande y tan poco homogénea como la Complutense, ¿no? que comentabais, estudiantes vuestros de ingeniería politécnica de diferentes áreas son distintos, imaginaros lo que tenemos nosotros que crear con estudiantes de enfermería, estudiantes de bellas artes, estudiantes de ingeniería electrónica de materiales y odontólogos, ¿no? O sea, hay cosas que no sirven para nada en los centros y hay que trasladar, hay que ser muy resilientes. Y entonces la labor de los profes, hay algunos aquí a los que agradezco
su labor local es imprescindible. Necesitamos generar un entorno donde ellos puedan adaptar al modelo de las facultades, es lo que siempre hemos intentado y yo creo que de ahí el éxito. Detectamos problemas, seguimos teniendo problemas que no sabemos cómo salvar y tratamos de trabajar en lo que hablábamos antes de la adherencia de los mentores, de los telémacos, para que los mentores tengan una mejor sensación. Detectamos también esas herramientas, no sé tanto si vinculadas, seguro que sí, a la diferencia generacional leve que hay entre un estudiante que está en tercero de carrera y uno que acaba de entrar, pero sí que los mentores y los coordinadores y nosotros mismos nos demandan más formación, que les demos a los estudiantes más herramientas, porque al final, bueno, un estudiante, tal vez aquí que tenéis de un grado en psicología, pues está trabajando en ese ámbito constantemente, o un estudiante de ciencias de la salud está trabajando en un ámbito de cuidado humano, pero cuando tenemos un estudiante de matemáticas, estoy recordando, ¿no? Pues este estudiante, pues igual de serie está más desnudo, ¿no? Con las herramientas. Y un poco queremos avanzar en eso, ¿no? Estamos pensando en cómo ofrecerles en el seguimiento del programa pequeñas píldoras de contenido para que se lleven más formación como mentores, que es algo que siempre les invitamos a entender, ¿no? A coger, y que lo hagamos de manera más proactiva. Creo que es un paso también que tenemos que, pues, bueno, hacer un programa formativo un poco más ambicioso, ¿no? Quizá. Está claro que los mentores se llevan muchísimo. Yo pensaba antes sobre la presentación lo que nos llevamos como institución. A mí me parece que a largo plazo veremos cómo las instituciones que implementan mentorías quizás se llevan más que los telémacos, que los mentores, ¿no? ¿Por qué? Porque generamos en la competencia un poco el por qué lo llevamos desde la casa del estudiante y por qué yo me lo creí desde el principio o desde el segundo día tal vez, igual el primero no, el segundo sí, es porque nos dedicamos a tratar de tejer en una comunidad de casi 100.000 personas una red de cuidados en comunidad. Y entonces a través de la mentoría lo que conseguimos es vertebrar pues una red de estudiantes y de profesores donde poder transmitir cosas y donde poderles contar algo tan sencillo. En la Universidad Complutense, y aquí los estudiantes del Centro Cisneros también lo tienen, tenemos un servicio de atención telemática psicológica para estudiantes, que creo que pronto vamos a tener también en la Universidad Politécnica, que es el SICOL, y a mí me parece potentísimo tener esa red. Se ríen los estudiantes que me conocen al fondo porque les doy tanta chapa con que se acuerden de que hay un teléfono al que llamar cuando estás un poquito fastidiado, pero más aún, les doy la chapa para que llamen para preguntar cómo ayudar a un compañero que tiene en la silla de al lado. Y entonces, al final, es darles contenido y utilizar esa red de mentorías, ¿no? Ahí hay un riesgo que anticipaba también hace un ratito con Miguel en el café, y es como a veces veo la patita de que tejiendo esa red y siendo un poco la pirámide, mi equipo y yo, de esa red, pues hay una cosa que es en las universidades, en todas las instituciones, está la política institucional y la política a secas, y entonces, pues bueno, estamos tejiendo una red después de tantos años tan buena que a veces hay que tener cuidado porque si les lanzamos programas que son útiles para los estudiantes o estamos lanzando un mensaje político a través de esa red que es útil para los estudiantes. Es una reflexión que me hago, ¿no? Pero bueno, creo que es un programa donde todos los actores, incluso los gestores, tenemos una satisfacción altísima, ¿no? Yo un poco el aprendizaje obtenido de muchos años escuchando a Miguel y siguiendo, y lo trasladamos. Cuando hay alguien en el programa de mentorías que dice que la cosa va bien, ahí hay un lío, ¿no? Porque es un programa en el que todos sentimos que la cosa va súper bien, ¿no? Cuando baja de ahí, algo pasa, ¿no? En eso estamos. Agradeceros otra vez la jornada de hoy. Creo que tenemos que tejer entre todos a partir de aquí. Muchas gracias. Alberto, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco cómo se gestiona la mentoría aquí en el Cardenal Cisneros. Muchas gracias. Yo quisiera tomar solo 2 minutitos, aunque los que me conocen saben que mis 2 minutitos son algo más, pero voy a ser escrupuloso 2 minutos, para agradecer la labor que estés haciendo, la labor de la creación del programa. Llevamos muy poco de tiempo nosotros con el programa, es mucho esfuerzo y mucho trabajo. Prepara estas jornadas, que está saliendo fenomenal, estamos encantados del profesor que ha venido, de los responsables de cada una de las universidades, contacto ya que hace amistades en momentos determinados, e incluso de los alumnos. Lleva mucho trabajo. Ana y Pablo han liderado un equipo fantástico, donde los demás hemos participado dando pequeñas pinceladas. El resto de todo lo que ha salido, todo lo bien que está saliendo, es de ellos, por lo cual se lo quiero agradecer. Miguel, que estuvo hasta las tantas preparando, etcétera. Y la culpa de todo esto la tiene este señor aquí. Miguel, que le señalamos, le hemos puesto aquí porque le vamos a pasar el examen ahora. No, en el buen sentido.
Nosotros creo que además nos hemos juntado un grupo muy proactivo. Tenemos Mar aquí con nosotros, está Ana. Intento incluirme yo en este grupo también, donde creímos en el concepto de mentoría desde el minuto 1. Creemos que es algo importante, algo que hay que acompañar a los alumnos, incluso desde nuestra perspectiva y nuestro sufrimiento personal. Yo me marco, ojalá hubiese tenido un mentor, lo he contado muchas veces, cuando estaba en mis cursos de doctorado y preparando los trámites y demás, que para mí fue una auténtica pesadilla. Intento ayudar a los demás en este concepto de mentoría. Creo que es importante para el ámbito de las universidades. Nosotros contamos, aquí estamos en un ámbito más pequeñito, estaba más cercano, conocemos nombre y apellido de todos nuestros alumnos. Incluso esta comunicación previa que tenemos que seguir trabajando nosotros nos funciona muy bien porque es el día a día de nuestras clases. Ya no solo en el ámbito del derecho, sino en el ámbito de psicología o en el ámbito de ADE. Mezclamos mucho, por lo cual es muy sencillo para nosotros. Pero no hablamos el mismo idioma. Lo intentamos, ponemos toda nuestra voluntad y nos pueden creer en momentos determinados. El profesor puede contactar, pero luego cuando sale, ¿es el profesor guay o no? ¿Ha contado esto del examen o no? ¿Es cierto que va a mantener la nota? ¿Es cierto que establece estos porcentajes? ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando hemos terminado. ¿Qué sucede? Que si uno interpares, uno igual que vosotros, os lo va a contar, funciona mucho mejor. En este caso es donde arrancamos este proyecto. Empezó a plantearlo Ana, junto con Mar, dijimos sí a todo, sin saber en qué nos metíamos y nos metimos a este embolado que la verdad es que estamos encantados. Recibimos la formación yo como casi todos los de Miguel y hemos intentado copiar todo. No sé si acertado o no, pero por lo menos lo intentamos. Muy vinculados, por supuesto, a la competencia. Por cierto, si te sirve de consuelo, se está utilizando el servicio telefónico por parte de nuestros alumnos. No contamos más, que lo podemos contar, pero creo que es una actividad importante en todos los sentidos. Lo decimos en la Junta de Evaluación y, bueno, pues es una actividad que os agradecemos también de lo que estáis trabajando. ¿Qué hemos montado? Nosotros empezamos muy jóvenes, 3 o 4 años vamos a empezar. Tenemos 2 puntos de vista en esta perspectiva. Pequeña, pero vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir cambiando también. Con el tema de los mentores estamos contentísimos. Por cierto, os quiero agradecer a todos los mentores, primero estar aquí, y la labor que estáis realizando. Esto sin vosotros no vale, no sé. De la forma altruista que estáis haciendo. Tendremos reconocimiento de créditos, tendremos otro tipo de actividades, pero fijaros, incluso en el tú a tú, cuando estamos hablando con nuestros propios mentores, el reconocimiento de créditos es lo menos importante. En momento determinado damos el certificado y no van a hacer el reconocimiento. No se han quitado asignaturas, no se han quitado optativas, es decir, queréis ayudar y eso es fundamental. Ese es el pilar fundamental que tenemos nosotros para estar trabajando y os agradezco a todos personalmente la labor que estáis haciendo. Ojalá lo hubiésemos tenido seguramente nosotros en momentos determinados. Iniciamos esta primera fase con un grupo de mentores que por primera vez este año tenemos lista de espera. Hemos tenido que dejar muy a nuestro pesar mentores que no han podido seguir en primera o en segunda fase. Están repitiendo en segunda y hasta en tercera fase. Estamos muy contentos. Vamos a dar oportunidad a los mentores nuevos que están entrando, pero tenemos una lista importante. Seguramente tenemos que trabajar en temas telémacos. Ya nos hemos reunido con Miguel a puerta, como hemos comentado antes, distintos tipos de actividades para incrementar lo máximo posible los telémacos y así podemos rescatar todo el bloque importante que tenemos de mentores. Para nosotros la formación es un aspecto fundamental, básico. Seguramente, y han sufrido aquí algunos de nuestros mentores que tengo sentados por allí, la intensidad a veces con la que damos estos cursos de formación. Para nosotros es importantísimo. 2 sesiones, sesión de mañana y tarde, como nos prepararon en Complutense, nos dejaron ir de pequeños espías, guión oyentes, en una de las clases que estaba dando Miguel. Luego nos hemos venido arriba porque no sé si por suerte o por desgracia, para mí por suerte, para mis alumnos no lo sé, llevamos el grupo de teatro aquí, yo llevo el grupo de teatro, entonces vinculamos actividades y creo que el año que viene vamos a vincular en esta jornada de bienvenida al grupo de teatro para que haga muchas más cosas. La formación, el trato y la preparación de nuestros alumnos, creo que en este caso de nuestros mentores, es fundamental. Darles todo tipo de herramientas, por supuesto. Aquí lo tenemos muy sencillo, es que yo estoy en la 3ª planta, Mar está en la 2ª, subimos a la 3ª, estamos en la 1ª, es decir, que nuestros alumnos nos encuentran siempre. Cualquier problema, cualquier comunicación, en el minuto no estamos resolviendo. No es necesario el correo, sí lo utilizamos. No es necesario una llamada telefónica, sí lo utilizamos, porque en mitad de pasillo estamos encontrando esto. Creo que es una de las fortalezas importantes. Entendiéndolo de cara a otras universidades, claro, es que no es el mismo volumen. Es muy complicado. Creo que la implicación entre el personal, la preparación y la formación de los coordinadores es fundamental. La de nuestros mentores funciona y es excepcional. Ahora tenemos que trabajar en el tema de los telémacos. Hay que acercarnos un poco más. Me llamó la atención, ya que estoy terminando. Me llamó la atención estos días hablando, yo tengo grupo de primero y luego los tengo en cuarto en las optativas. Vemos la evolución entre nosotros. Entonces tengo mis telémacos del turno de tarde, los que tengo aquí es un mentor, que es Ricardo, y así hablando, bueno, estaba Lucía por detrás, tengo los demás, aquí no hay ningún problema, y 2 que están
tienen que bajar porque están haciendo una prueba evaluatoria. Entonces, les disculpamos que se incorporar Marta y demás luego un poquito más tarde. Y les preguntaba que andaban muy preocupados, sobre todo con algo que trataremos seguramente después, la cuarta jornada, la quinta jornada, hemos contado y demás. Entonces, hablando, les comenté con los temas, pues bueno, ¿qué os ha contado Ricardo? Digo, sí, les conté, explicamos un funcionamiento de clase, tema de guías docentes, todo lo que estamos preparando. Y sé cómo lo hace Ricardo, que lo conozco, lo tuve yo alumno de primero, incluso en el role-playing que estábamos preparando. En momentos determinados creo que todavía no habían entendido en el turno de tarde y en el doble grado, que me sorprendió, qué era el programa de mentoría y cómo podría ayudar para los telémacos. Empezó a contar cierto tipo de actividades que Ricardo lo ha contado hasta la saciedad, pero todavía no les había calado. Anda, y ahora le podía haber preguntado, ¿y puede estar en contacto? Digo, si le vais a abrir la mitad de pasillo. Si está enfrente de tu aula, está en la 37 que marcamos primero y en la 36 están ellos. Vete a preguntar. Y le puedo preguntar por un examen y le puedo preguntar si es cierto que nosotros terminamos un ciclo que es en el primer semestre. Pero me consta que la vinculación de nuestros mentores es tal que están en contacto permanente, en este caso, con los telémacos. El doble grado, que es lo que nos costaba un poquito más, por la complejidad que puede llegar a tener el propio grado, la necesidad especial que pueden tener nuestros alumnos, este año ha pasado igual. Es que creo que no nos enteramos perfectamente bien de cómo funciona el servicio de telémacos. Entonces, creo que en estas jornadas bienvenidas, aparte de marcar actividades más divertidas, va a haber un roleplay de teatro que nos vamos a sacar y vamos a crear una de las locuras nuestras, sobre todo para que entiendan perfectamente esta función y nuestro propio compañero. Muchas gracias, Alberto. No está Carmen, pero sí estáis aquí alumnos de la Rey Juan Carlos y me gustaría contar una anécdota, ¿no? No puedo explicar cómo se gestiona la mentoría en la Rey Juan Carlos, pero sí que puedo aportar un poquito, ¿no? esa visión de cómo se realiza. Yo a Carmen la conozco en el AVE, yendo hacia Pontevedra, en la cafetería. Es que me acuerdo además que quedamos en la cafetería. O sea, evidentemente no nos conocíamos personalmente, pero sí habíamos hablado por teléfono. Carmen Durán, que es directora de la oficina, para todos aquellos que no lo sabéis, directora de la oficina de mentoring en la Universidad Rey Juan Carlos. Y como guiño voy a hacer alusión a Mentís, porque Carmen habla de Mentís, no habla de telémacos, pero es lo mismo. Cuando estoy con ella en la cafetería del tren, en ese momento no era directora del programa de mentoring en la Rey Juan Carlos. Estaba trabajando en conseguir que se abriera en una universidad pública de Madrid, en primera, seguramente a nivel estatal, de un espacio donde se dedicara exclusivamente a la mentoría. O sea, porque ella es fiel defensora, lógicamente, los que estamos aquí lo somos todos, de este proyecto. Y ella estaba trabajando, no sé si os acordáis, Pilar también estaba, trataba de luchar por ello y lo consiguió. Y al final sí que la Rey Juan Carlos, así como en otras universidades, tenemos oficina de calidad, oficina de prácticas, pues en la Rey Juan Carlos está la oficina de mentoría. Entonces, bueno, sí que trasladaros esa particularidad dentro de la Rey Juan Carlos, que si estuvierais aquí, pues me profundizaría muchísimo más de lo que puedo profundizar yo, pero sí que creo que es muy interesante también esa visión, como esa lucha de una persona por tratar de que en una universidad pública se consiga abrir una oficina de esas características, ¿no? Con su personal, con su presupuesto, lógicamente también, y evidentemente que quien estaba en ese momento al frente pues encajase ese proyecto dentro de la oferta de la universidad, ¿no? Os voy a trasladar otra pregunta, porque aquí vemos esas particularidades que tenemos, pero sí que me gustaría, lanzo dos, porque cada uno cojáis como podáis trasladarlo, sobre todo Pilar en la particularidad, ¿no? Cómo se forma, pero ya hemos hablado de la formación de mentores, ¿no? De la relevancia que tiene el que se formen. Hemos hablado de que a veces precisamente no hay esa formación o que incluso, como contaba antes Miguel, se demande esa formación. La relevancia, como decías Estefanía, de que cierro mentoría porque pienso que no interesa y resulta que me dicen, no, sí me interesa. O sea, yo quiero tenerlo ahí, ¿no? Pero ¿cómo partiríamos esa parte de formación? Y otra, que creo que puede haber particularidades a veces, en cuántas sesiones, cuántas reuniones se llevan a cabo durante
durante el desarrollo del programa, ¿no? Es decir, por un lado, cómo formamos a los mentores y por otro lado, cuántas sesiones, cuántas reuniones llevan a cabo. Y si me permitís, añado una tercera. Si no, luego hacemos repaso, ¿eh? ¿Cuándo inicia y cuándo termina el programa? ¿Vale? Voy a lanzar esas tres. Luego, si queréis, si nos quedamos por ahí con alguna, yo vuelvo a insistir. En principio serían esas tres cuestiones. ¿Cómo las formamos? ¿Cómo os formáis vosotros como mentores? ¿Cuántas sesiones, reuniones lleváis a cabo a lo largo del programa? Y cuándo iniciáis y finalizáis ese programa. Pilar, te cedo la palabra. A ver, ¿cómo adapto a nuestra realidad? Bueno, nosotros, esta formación en competencias, habilidades blandas, la tenemos institucionalizada también. Todos los alumnos, en todos los grados, tienen una asignatura en primero que se llama habilidades y competencias de la persona. Entendida luego, cada perfil se adapta, ¿no? Pues, por ejemplo, yo estoy muy vinculada a la Facultad de Medicina, pues es como habilidades y competencias interpersonales, por la parte de relación médico-paciente. Bellas Artes está más relacionada con creatividad, es Derecho, Empresa, Gobierno con liderazgo. Bueno, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Pero una vez más, creemos que la base de esa asignatura es donde dependen en primero las mentorías que os comentábamos que todos nuestros alumnos tienen con un mentor profesional. Esa asignatura lo que nos da es como una base de que nuestros alumnos empiecen a desarrollar esas competencias para luego esta cultura de acompañamiento, ¿no? Siempre digo que con mis alumnos es la excusa de tu futuro paciente, pero mientras llega tu paciente dentro de 6 años, tienes un compañero al lado, tienes que trabajar en equipo, tienes que fomentar la comunicación, tienes, bueno, todas estas tomas de decisiones, negociación, bueno, todos estos tipos de competencias. Entonces, yo diría que en esa parte la formación va por ahí. Para nuestros mentores tenemos una formación muy sistematizada. Tenemos una escuela permanente de formación que no solo va por parte de competencias, también de conocer al joven, antropológica, incluso tenemos un máster oficial en la Universidad de Acompañamiento, ¿no? Entonces, desde un lado por otro, esto te va a llegar el cómo estar al lado de alguien que lo que le está pasando es que relacionalmente quiere pararse a pensar sobre su realidad y tomar decisiones, ¿no? Si lo redujésemos mucho, para crecer, ¿no? Súper bien puesto, estoy totalmente de acuerdo con Miguel, decía antes este lema de creciendo. Es que el objetivo de esto es que mi alumno crezca, pero yo como profesor, como mentor o como coordinador también crezca en mi desarrollo. Esto iría un poco por ahí. El tema de las sesiones, pues ya os digo, depende del año. En primero son 6 sesiones, tercero, cuarto, quinto pasan a ser de 3 a 5 dependiendo del programa, individuales, grupales. Pero sí que, por ejemplo, en este tema de acompañamiento entre pares y de alumnos para alumnos, te escuchaba antes, Estefanía, de vamos a dejarlo en mano de los alumnos, dejarlo en mano de los alumnos, ¿no? Se organizan para tener una actividad una vez al mes. La actividad se llama Camisa de 11 varas. Plantan ahí un temazo, ¿no? Porque además no te creas que van con chiquitas, sino que plantan el tema desde la libertad, el amor, la muerte, lo que queráis ahí. Y es una actividad que es mensual. Entonces, bueno, también esa forma de luego después, el tercer tiempo, une mucho de mantenerse y de mantener esa relación. Muchas gracias, Pilar. Bueno, en nuestro caso va a ser fácil. ¿Cómo hacemos la formación a nuestros mentores? No la hemos hecho todavía. Como tal, cuando deberíamos haberla hecho. La estamos haciendo ahora en este curso y la estamos haciendo sobre todo en la segunda fase para que ellos y ellas, bueno, pues se lleven esa formación que nos están pidiendo. ¿Cuántos encuentros? Bueno, en estas 2 fases que os comentaba han tenido 5 encuentros al principio, en momentos que hemos pensado que eran como importantes, ¿no? Pues previo a los parciales. No todas las titulaciones tienen parciales, algunas sí, pero nos parecía que previo. Después era casi más importante, pero el previo también, ¿no? Un poco cómo han ido las cosas. Y esas han estado más guiadas. En la segunda fase hemos pretendido facilitar los espacios, pero no definir tanto las fases. Y no ha sido bueno porque ahí nos hemos encontrado también con que algunos de los estudiantes de primero, una vez conseguido el crédito, muchos han perdido el interés, ¿no? Volvemos a mirar el 80% o mirar el 20%, ¿no? Si miramos al 20%, pues evidentemente que ellos están viendo cómo ese acompañamiento
creo yo que no termina cuando sabes cómo es la biblioteca o cuando sabes, ¿no? Realmente el descubrimiento de lo que puedes hacer en la universidad pues puede ser todo lo que tú quieras, ¿no? Y durante todo el curso. Pero bueno, por ceñir, diríamos que 5 encuentros en la primera fase hasta febrero, otros 3 en la segunda. Es lo que estamos planteando. Y la tercera me olvida. Pues hablábamos también de cuándo inicia y cuándo Ah, sí, termina sí. el programa. Bueno, pues pensamos que un curso académico es un mínimo, ¿no? Por también ver, ¿no?, cómo entraste en primero, cómo sales de primero. Si nos atenemos a los resultados, diríamos que habría que haberlo cerrado en febrero, pero nosotros pensamos que no, que hay que continuar con otro enfoque, quizás. Muchas gracias, Estefanía. A ver si tengo las 3, ¿verdad? ¿Cómo formamos? ¿Cuántas sesiones de formación? Más de formación de encuentros que tienen Vale. entre los mentores y los telémacos o los mentis. Y luego inicio y fin de programa. Sobre la formación, el modelo que estamos utilizando pues son las 2 sesiones de formación intensivas en 4 horas. Y aquí hay alguna reflexión que nos hacemos. Y es, esa formación en ocasiones supone un gap para la captación que queremos, porque muchas veces los estudiantes nos dicen que les parece mucho a priori 8 horas de formación intensa que les metemos, y yo pienso, si no es capaz de hacer este esfuerzo, igual está bien que esto sea un filtro, pero también, como os decía antes, nos piden un extra formativo y a veces planteamos, hemos pensado, metemos un poquito más, una tercera sesión, pero claro, tampoco quiero que esto haga que la captación caiga, ¿no? Tampoco las 7 pruebas de Asterix y Obelix no hacen falta para ser mentor. Ahí estamos, ¿no? Pero es verdad, y por eso os decía, anticipaba antes un poco esto, ¿qué solución estamos pensando? En meter después píldoras formativas, ¿no? A lo mejor mediante el campus virtual entrar y ver algunas píldoras, hacer alguna sesión de seguimiento, bueno, intentar hacer algo alcanzable que sume en la formación. Y si hay un eje en la formación que yo veo y en la realidad de mi universidad, que a mí lo que me gustaría llegar es a saber con nombres y apellidos dónde están todos mis alumnos, aunque me conozco a Jeremy y a Nerea, y también me tiro un chisto, pero no a muchos más. Hay algo que ocurre en las universidades públicas grandes, que la nuestra es la más en todo eso, que es que los estudiantes mentores, por muy involucrados que estén, tienen mucho que aprender sobre la universidad. Y yo siempre les doy lata con esto, porque los que estamos al otro lado, en la universidad pública generalmente, pues yo llevo ya 17 o 18, ya perdí la cuenta, años, y seguramente acabaré mi carrera profesional dentro, y entonces yo siempre les digo, yo hablo complutense o hablo universitario, y vosotros habláis español, ¿no? De manera que pues nos metemos en esa primera aula que hablábamos esta mañana, y va un señor que es el decano, o en vuestro caso seguro que lo hace Raúl Canosa, el director, y se pone aquí, les da la bienvenida, y desde el otro lado, un señor mayor que ha contado algo, que tiene un cargo que no sé cuál es, no sé. Y entonces les preguntas, ¿qué es el decano? ¿Qué es el rector? ¿Qué es el director? ¿Qué es el...? No lo conozco. Por tanto, no me puedo desenvolver en este ecosistema en el que me habláis todo el rato en vuestro idioma. Y entonces, a mí me parece que ahí hay 2 ejes como estudiante. No sé reclamar mis derechos, que los vulneramos muchas veces, el staff y los profesores, y yo quiero que lo puedan reclamar. Y no sé utilizar los servicios que son para mí. Yo recuerdo una sesión infiltrada donde estuve también, del profesor Miguel Aurelio, recordarás, una que tú dirigías perfectamente, y había estudiantes en un lado del aula, unos estudiantes de económicas, y en otro lado un grupito de estudiantes de psicología. Y entonces Miguel les preguntaba, y esto yo se lo copio siempre, ¿qué servicios conocéis? Y dice una, en mi facultad, en psicología, hay el psicólogo. Vuelvo otra vez a dar la lata con lo mismo. Y dice la de económicas del otro lado, ¿en serio, tía? Si lo hubiera en la mía, yo moría. Yo estaba callado, nadie sabía quién era yo. Cállate, Juan Luis, agárrate, ya lo recondujo. Porque si no conozco el contexto, recuerdo otro caso, una estudiante de farmacia, yo en mis oficinas, en el vicerrectorado de estudiantes están enfrente, en metodología universitaria, enfrente está farmacia. Entonces llega un estudiante a mi mesa y me dice, hace muchos años, hola, buenas tardes, mira, porque todavía era joven y me llamaban ya, no como ahora de usted. Mira, es que vengo de mi universidad de enfrente porque la rectora o algo así de allí me ha dicho que la rectora de aquí me tiene que hacer algo porque tengo que cambiar el grupo de tarde porque trabajo y no quepo en el grupo de tarde. Yo pensaba,
O sea, ningún concepto lo comprendes y me encontraste a mí que tiendo a ser cariñoso y amable, aunque no tengo las soluciones, pero si encuentras a alguien revenido, que en mi institución hay mucha gente revenida, te cierro la ventanilla y te quedas sin cambio de grupo. Entonces, creo que esto, ¿cómo les damos las competencias para facilitar el grupo de mentoría? Que ahí hay una experiencia que hay que tener y poderles dar pautas, pero al mismo tiempo necesito en esas horas tan cortas, que son 8, que cuenten cosas que no saben, ¿no? Hacen así como, sí. Entonces, ahí estamos, ¿no? Como, no sigo, porque yo me enrollo mucho más que tú. Entonces, respecto a la formación, respecto a las sesiones, nosotros estamos haciendo un modelo en el que intentamos que hagan 7 temáticas, ¿no? Que es el modelo tasado, pero es verdad que ocurre que encuentran dificultades y entonces a veces le decimos, pues mira a ver 2 sesiones o sesiones que sean contractables y quedas una vez y haces 2 en 1. Bueno, este modelo que seguro que vosotros también anticipáis. Me queda una que es Inicio y fin. Utilizamos el cuatrimestre. A mí me parece que esto está bien traído, ¿no? Porque el estudiante ingresa, el estudiante sufre la primera evaluación, obtiene las notas y cerramos el programa. Y al final eso es un ciclo muy natural, ¿no? Le vamos a meter una sucesión de cuatrimestres. También, además, porque todos tenemos muchas otras cosas que hacer y el resto del año el programa de mentoría no para. De hecho, tenemos las evaluaciones y ya tenemos una reunión para empezar a montar el siguiente, ¿no? Muchas gracias, Luis. Alberto, ¿cómo lo gestionamos aquí en el Cardenal Cisneros? Yo me he apuntado, aunque también las tengo que saber de memoria, claro, con el equipo que tengo aquí. Me alegra es como yo y así ya no sea el único que me pueda comer los tiempos. La verdad que nosotros, cuando apostamos por el tema de la mentoría, a la hora de estar trabajando y formar los mentores, uno de los aspectos importantes y lo que más hacemos hincapié es en la propia preparación. Si es cierto que son 8 horas, yo soy el opinión de Polis, seguramente a nosotros se nos queda corto, porque se puede hacer más o queremos dar tanta información. Algo que es importante para nuestros mentores, aquello que nos preguntan, 2 vías. Una, la parte nuestra que no conocen, y eso es un ámbito un poquito más pequeño, más reducido, todo el funcionamiento institucional de las actividades, instituciones, etcétera, que tenemos, y luego, siendo alumnos adscritos a la Complutense, todos aquello que tienen también de la Complutense, que es muchísimo. Entonces, esto es un elemento de formación básico, de entendimiento de la propia universidad. Entender, en nuestro caso, pues, quién es el vicerrector, quién es el decano, etcétera. En nuestro caso, igual, pero días de coordinaciones, de división, cambios, bibliotecas, temas que son básicos. Hemos apostado, y la verdad es que tengo suerte, lo tengo que decir, porque trabajamos en un equipo muy, muy importante. Ana, por una parte, gestionándolo, y tenemos a Mar, tenemos el equipo psicológico aquí. Entonces, podemos establecer un marco de formación, un marco algo más teórico que queremos que sea muy, muy práctico, con muchas dinámicas. En una primera sesión y una segunda sesión nos hemos vuelto locos y nos encantan los roleplay. Entonces, imaginaros, en mi caso, participo, yo soy uno más, cambio la dinámica y yo me incorporo interpares, que no lo soy porque mi salto de generación es más alto que el vuestro. Participo con ellos para hacer cierto tipo de roleplay. Y entonces, ese ámbito práctico, ese día a día, es enfrentarse directamente, el miedo cuando me voy a encontrar con los distintos telématos, yo creo que es algo positivo. Hay que seguir trabajando sobre todo en este aspecto. Luego tenemos esas aportaciones de Mar que son magníficas porque uno puede entrar directamente, podemos participar, creamos todo el ambiente, pero necesitamos una reflexión final. Necesitamos a alguien que nos vaya acompañando. Y las funciones que tenemos es que trabajamos en este caso muy bien y está funcionando especialmente bien. Sesiones. En nuestro caso, pues algo que siempre nos dicen los alumnos es que la primera, segunda, que es inmediata, la primera es inmediata, decimos que sea en menos de una semana. El problema logístico que tenemos nosotros es el tema de las matrículas, que nosotros empezamos a matrícula en septiembre. Tenemos acceso a campus virtual, etcétera, etcétera, casi en la segunda semana, es decir, si empezamos el día 8, para el día 18 lo tenemos todo operativo y tenemos que empezar a trabajar a veces con datos que no son 100% exactos o que nos faltan algunos alumnos. Venga, trabajamos con ello. Sí es cierto que en las primeras semanas es perentorio, el tema de becas y otro tipo de elementos que tienen que tener contacto inmediatamente. La siguiente, no más de 15 días. En la siguiente reunión. Y luego a partir de ahí sí es cierto que damos algo más de margen. Algo que nos van a preguntar y nos dicen, nosotros queremos marcar unas 5. Esta para nuestros alumnos que tenemos marcado, ya que hacemos el seminario y queremos que participasen, esto es un encuentro para ellos también. Dentro del encuentro que van a hacer ellos entre Telémacos, también le sumamos con el encuentro que van a tener con los distintos coordinadores como una actividad más. Algo que demandan y ha salido ya esta mañana, y luego si queréis en la parte final podemos hacer un pequeño ejercicio si os apetece o depende de las preguntas que vayáis realizando. ¿Qué dejo para la siguiente? Si lo he contado todo. Siempre hay más que contar, nunca se cuenta todo.
Lo que pasa es que podemos crear expectativas. Los que me conocen en clase ya sabéis que yo termino la clase con una pregunta general que puede crear más emoción, más ilusión que toda mi clase entera, pero que lo dejamos para las siguientes. Vamos a crear expectativas, vamos a dar pequeñas píldoras en momentos determinados para que vayan preguntando o incluso podamos hacer ejercicios sobre ellos. Es complicado, es que son alumnos que están en segundo y estamos nosotros con nuestras tablas en principio nos cuesta en momentos determinados, alumnos que están en segundo están haciendo un trabajo fantástico. Nosotros utilizamos el primer semestre, que creemos también que es el más óptimo en este sentido. Sí es cierto que una mentoría, claro, estamos avanzando, estamos trabajando poquito a poco, una mentoría para cuarto o para alumnos que vayan a pasar a cuarto y tercero para cuarto también podría ser importante de acompañamiento de grado. Sí es cierto que tocamos estos puntos ahora, pues nosotros hicimos para nuestros alumnos un curso de Zotero con recursos bibliográficos, etcétera, que estoy seguro que les pareció interesante, pero no han visto el potencial que va a tener como lo pueden tener nuestros alumnos de cuarto de tercero. Esos son dos elementos distintos, igual que hablando a pie de pasillo también, mentorías para profesores o acompañamiento. Vale, vamos a ir trabajando, vamos poquito a poco, nosotros nos venimos arriba, nos gusta hacer muchas cosas, además con el equipo, pero sería la siguiente fase. Creemos que el primer semestre puede funcionar bien. El segundo, que quieren seguir nuestros mentores en contacto, obviamente en algunos casos podría hacer amistad o no, etcétera, fenomenal, pero ya creemos que no entraría dentro del grupo de mentoría. Y he hablado más y me he pasado. No. Gracias, Alberto. A ver, como podemos ver, no gestionamos la mentoría igual. Francisco de Vitoria, al final, casi vamos a decir que está metido dentro de los planes de estudios. La Politécnica lo extendemos de manera anual. Sí que comentabas un poco las sesiones pueden ser similares, 5 o 6. En el caso de la Complutense y nosotros, como hijos, como digo yo, lo gestionamos de la misma manera, es decir, finalizamos esas sesiones en febrero, tras la finalización de los primeros exámenes. Ahí damos por cerrado el programa oficialmente, pero sabemos que continúa, no en la teoría, pero sí en la práctica, ¿no? Porque al final se crean unos vínculos también entre mentores, con telémacos y con mentis, que eso va a acompañarles durante el resto de sus estudios, ¿no? Entonces, eso es positivo. Pero sí que es verdad que tenemos que poner una fecha de inicio y una fecha fin, en vuestro caso, dentro de ese primer curso o cómo lo vais gestionando año a año. La parte formativa es muy interesante. Coincido con vosotros, hay esa formación que falta ahí en la Politécnica, pero que estáis trabajando también en ello, porque al final tienen que tener herramientas, ¿no? Con las que poder gestionar a los equipos, que van vinculadas a esas competencias que luego adquieren, ¿no? Durante el desarrollo. Lo hablaremos después con vosotros, ¿no? También esa parte, pero va vinculado a qué herramientas que voy a desarrollar, que voy a poner en práctica durante el desarrollo del programa. Alberto, me das pie a la siguiente pregunta, ¿no? Estamos hablando de casi, con la excepción, que es lo interesante y lo bonito y lo enriquecedor de Francisco de Vitoria, del tema de la mentoría entre pares. Porque lo que estamos haciendo ahora mismo, el modelo que tratamos de mostrar hoy aquí es ese acompañamiento entre estudiantes que ya tienen una experiencia previa y acompañan a estudiantes de nuevo ingreso. Pero evidentemente el campo de la mentoría va mucho más allá, ¿no? Entonces, Alberto, anticipabas objetivos aquí dentro del Cardenal Cisneros, que no es limitarnos, lógicamente, a primero, sino que sí que hay un planteamiento serio, pero todavía no ha terminado de arrancar, de plantear este proyecto a alumnos de cuarto de carrera enfocado al acceso al mundo laboral, ¿no? Es decir, ya hay otro escalón, otro cambio, otro ciclo que cierro y que inicio, y que me viene muy bien también tener ese apoyo por alumnis, en este caso antiguos alumnos que hayan centrado un poco sus estudios, sus carreras en base a los estudios que han cursado dentro del Cardenal Cisneros, ¿no? Entonces, plantearos a vosotros esos pasos que a lo mejor tenéis ya implantados, y si no los tenéis, cuáles consideráis que se podrían llevar a cabo dentro de vuestras instituciones, precisamente dentro de este enfoque de la mentoría. Pilar, si te parece bien. Más avanzado, ¿no? Hay acompañamiento en todos los grados, en todos los cursos del grado, y como comunidad extendida continúa con los alumni. De hecho, como llevamos muchos años, muchos de nuestros mentores profesionales son alumni de la casa, ¿no? Entonces, es como una forma natural de mantenerse en la universidad.
Yo aquí, aparte de esto, sí que me llama mucho la atención cuando en el planteamiento que hacéis es esta idea de que el mentor tiene que contar cosas. Y a mí me parece que una de las cosas que a nosotros más nos ayuda es que el mentor no cuenta, porque la información, de alguna forma, por el delegado de clase, estoy enterando cuando hace falta, además, no todavía tenemos que contar con una población que el pensamiento hipotético deductivo está en ello, ¿no? Entonces, hasta que no me la pego, no lo necesito, ¿no? Pero sí que hay una parte muy potente de qué es lo que me está pasando ahora. Y lo que me está pasando ahora, después de los exámenes del primer cuatrimestre, es que he suspendido por primera vez en mi vida o estoy aprobando todo por primera vez en mi vida porque he descubierto el grado al que siempre he soñado y mira que era mal estudiante, ¿no? En ese sentido, saliendo a cuartos, saliendo a la experiencia internacional, a las prácticas sociales, es igual de potente. Y nosotros en eso sí que tenemos la experiencia, ¿no? Están los talleres, cómo se hace un currículum, una entrevista, lo que sea, y ahora nos juntamos y nos paramos a reflexionar de a mí qué me está pasando, qué dificultades estoy teniendo, qué éxitos estoy teniendo. Y funciona muy bien. Porque además es que tú también no te responden a los currículum. Pensaba que era a mí solo. No, es que no, nadie responde detrás, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una oportunidad de escucha, de compartir, de crecer, y hay que aprovechar. Gracias, Pilar. Bueno, en nuestro caso, como decía, tenemos 18 asociaciones, algunas de ellas se focalizan sobre todo en la parte laboral, o no, en las salidas laborales, organizan ellos una feria de empleo, con lo cual a partir de tercero, bueno, realmente ellos organizan todos los años charlas que son abiertas y eso de manera natural pues lo van cubriendo. Eso no quita para que nos hagamos eco a veces de propuestas que vienen, de talleres para cómo hacer un currículum. Pero digamos, claro, también hablamos de titulaciones que no tienen apenas desempleo. Entonces, esa preocupación no existe tanto como quizás en otras, ¿no? Yo, volviendo un poco a qué cosas descubren nuestros estudiantes, que me parece importante, o sea, qué cosas descubren de su universidad que pueden estar en segundo o en tercero, ¿no? Y eso es algo que, o sea, existe como yo lo veo, ¿no? Nos preocupamos por los de primero, los de cuarto pues ya van a salir y los de segundo, tercero, ¿no? Que bueno, que van teniendo su experiencia vital, que siguen arrastrando pues sus experiencias en la universidad y fuera de ella. Y esos talleres de los que yo hablaba, que hemos ofertado a los alumnos de primero, realmente forman parte de talleres que todos los cursos ofrecemos, ¿no? Sobre esos temas. Algunos de ellos, como digo, vienen ahora en el segundo cuatrimestre, pensando también en que, ¿no? Pues preocupación por la inteligencia emocional, ¿no? Los temas netamente vuestros y que imparten profesionales, obviamente, los cuidados del cuerpo, ¿no? Sabemos que son sus preocupaciones y perdón por la frustración, pero no vienen. Bueno, a ver, vienen 30, vienen un porcentaje muy bajo y sabemos que son temas que interesan, sabemos que los libros que piden en biblioteca son de esos temas. Bueno, ¿qué pasa? Pues pasan muchas cosas, como hemos dicho, es multicausal, pero creo que esa demanda está y que bueno, que esa oferta también debemos de darla, ¿no? Con independencia de que vaya alguien de primero, de segundo, de tercero o personal, que a veces va a este tipo de talleres. Sí, respecto a esto, gracias. Nosotros en la Universidad Complutense tenemos algunos ejes más que funcionan y recuerdo un poco, hablábamos antes de la oficina de la Rey Juan Carlos, corregidme si me equivoco, pero una de las cosas que hace es aglutinar el mentoring para toda la comunidad universitaria, si no estoy mal informado. Entonces, no es una oficina de mentoring para estudiantes, sino también para personal y para PDI, ¿no? Para profesorado. Nosotros tenemos, a través de una red alumni, un cierto mentoring profesional. No está muy desarrollado. Como Universidad Complutense pues tenemos mucho alumni en todos los ámbitos. Suelen ser alumnis, pues a lo mejor con una separación, ¿no? Porque pueden ser profesionales de cierto nivel que devuelven en un momento de la carrera en la que a lo mejor dan algo que quizá no ajustamos al recién egresado, que creo que es un poco más la estrategia. Dos cosas más que se me ocurren traídas por esta pregunta. Nosotros sí tenemos un programa a mitad de una carrera, que además el coordinador está aquí, que tal vez le gustaría contarnos. Y es que nosotros hay unos estudiantes, hay varios grupos de estudiantes, pero hay unos particulares en la Facultad de Medicina, también ocurre en enfermería, también ocurre,
que de repente vuelven a un universo nuevo, van a un universo nuevo, que son los hospitales, ¿no? Los estudiantes del grado en medicina, en tercero, hacen toda su docencia, o toda o casi toda, ¿verdad?, en los hospitales, y entonces vuelven a ser nuevos y nuevas. Y ahí tenemos un programa de mentoría, de manera que se produce una cosa, quizá el coordinador nos quiera explicar un poco mejor, que es... ¿Quieres, José? Bueno, un poco a lo que iba, que el estudiante que primero es telémaco, después es mentor, después vuelve a ser telémaco y después vuelve a ser mentor. Es un poco por ahí, ¿verdad? Bueno, que es una experiencia que genera unos grupos muy cohesionados, porque el coordinador es maravilloso, pero genera no nos escucha, genera unos grupos muy cohesionados, de alumnos muy enchufados. También el estudiante de medicina, pues es un estudiante especialmente dotado por la criba, y sí le hacemos pasar 7 pruebas de Asterix y Obelix, pero no por la mentoría, sino por la naturaleza de sus estudios, de lo que elige, y es un ámbito especial. Y tenemos luego un ámbito especial también, que lo mencionábamos esta mañana, estamos implantando la mentoría en los colegios mayores. Esto es una naturaleza también diferente, porque el estudiante de los colegios mayores se relaciona con un par, pero un par que no es de su grado, en general. Y además, sus intereses, aquí la asignatura tal, no, mi interés es cómo llego de Atocha al colegio mayor, porque yo vengo, ¿no? Y cómo hago bien, o cómo me hago la tarjeta sanitaria en Madrid, y ahí estamos a vueltas, ¿no? Intentando de una forma colaborativa con los estudiantes encontrar cuáles son sus intereses para trasladar tratar de usar el mismo marco de la mentoría que tenemos en las facultades, pero darle los mínimos matices para que sea de interés. Ahí vamos a otro modelo de sesiones, porque ahí, claro, ¿qué ocurre? Que el estudiante está integrado 24/7 en los primeros 10 días, y entonces a lo mejor, pues en febrero ya no tiene nada que contarse. No lo sé, estamos descubriéndolo, ¿no? Solamente por apuntar una cosa que decía Juan Luis, nosotros tenemos el concepto, que no sé si nos lo hemos inventado, también lo tenéis, que es el de mentor experto, que es el que tenemos normalmente en la reserva para situaciones en las que hay escasez de mentores, o tenemos muchas diferencias entre grupos, hay grupos que responden muy bien, otros peor, con lo cual siempre vamos tirando de mentores expertos. Como decía Juan Luis, el que ha sido telémaco en primero, luego es mentor en segundo, pero luego vuelve a ser telémaco en tercero, y muchas veces incluso en tercero, o sea, en cuarto o quinto son mentores de primero, pero también son mentores de tercero. O sea que ahí, perdonadme la palabra, es un poco fea, reciclamos un poco mentores que nos ayudan en esas situaciones en las que estamos un poco escasos y no tenemos mentores suficientes. Y bueno, pues es una buena herramienta tenerlas ahí para que apoyen cuando hay precariedad. Efectivamente, es lo interesante, porque ahora os voy a lanzar la última pregunta, pero irá un poco por esa vía, ¿no? del perfil del mentor. Alberto. Sí, yo no había, es muy breve, un poquito antes. La verdad es que el tema de la mentoría es un tema apasionante. Yo creo que los que nos dedicamos nos apasiona y parece que todo tiene que ser mentoría y todos tienen unos elementos. La siguiente fase para nosotros, como elemento importante, podría ser para nuestros alumnos de cuarto, trabajos integrados, itinerarios. Derecho ha cerrado algo más los itinerarios, los nuevos planes, sí es cierto, pero por ejemplo en psicología no, con lo cual se sigue avanzando. Estamos potenciando el grupo de alumnos. Lo tenemos un poquito más olvidado, estamos trabajando porque para el ámbito de empleabilidad es fundamental. Empleabilidad y los másteres oficiales. Sí es cierto que nosotros también tenemos nuestro foro de empleo, que está trabajando, estamos funcionando, ya hemos ido a la segunda campaña. Mar es que es especialista en el grupo de habilidades para el éxito profesional, cursos especializados que tenemos, hay que contarlo también. Es como si fuese una mentoría, a lo mejor podemos hacer... Voy tomando nota de todo esto que estamos hablando aquí porque es muy interesante, entonces a lo mejor podríamos aplicar algo para tema de mentoría de algunos alumnos que salgan de este curso y los trasladamos también como mentores. Y podemos hacer una transversalidad, esto es lo bueno, en este foro que podemos aprender muchas cosas. Esto no es un espacio cerrado, cada uno tendrá sus necesidades, cada alumno tiene unas competencias distintas, unas peculiaridades, pero que en una globalidad como la que estamos podemos sacar muchas cosas en común. Yo creo que es uno de los aspectos importantes. Gracias, Alberto. Pablo, permíteme que te dé paso. Voy a lanzar una última pregunta y como vamos a tener la oportunidad de tener ese espacio de diálogo, ¿puede esperar la pregunta a ese momento o quieres lanzarla ya? Fenomenal. Pues te cedo el micrófono. Que yo, más que una pregunta, es una pequeña propuesta. Es que me parecería interesante a tanto a los telémacos como a los mentores en
en carreras como, por ejemplo, la de psicología o la de medicina, donde hay muchos ámbitos en los cuales se puede trabajar, que la persona diga en qué ámbito está interesado desde ya, porque muchas personas desde primero ya entran con ganas de un ámbito en concreto. Por ejemplo, el mío, a mí me gustaría mucho la psicología del deporte. Pues que esas personas que están interesadas en ese ámbito se junten con mentores siempre que se pueda, esto que luego también hay muchas dificultades técnicas y del momento, que se junten con mentores que sepan sobre ello, porque así no solo fomentamos que haya un vínculo más fuerte entre el mentor y el telémaco, sino que además que se formen grupos que a lo mejor de cara a mucho más prolongado en el tiempo se pregunten cosas de, oye, ¿y dónde estás trabajando? Tal, de cara ya muy futuro. Entonces, simplemente como propuesta, por si os parece bien. Gracias, Pablo. Tomamos nota, ¿eh? Os voy a lanzar ya por cuestión de tiempo una última pregunta muy, muy breve. Es sobre el perfil del mentor, ¿no? Hablábamos de mentores profesionales, en el caso de la Universidad Francisco de Vitoria. El resto, ahora que hablamos de mentores entre pares, son alumnos. Sí que también hacía alusión, creo que es José, el tema de a veces la dificultad, ¿no? De poder encontrarse en un momento determinado con mentores. Nosotros este año hemos tenido que descartar, que ha sido una faena, ¿no? Pero preguntaros cómo se puede hacer esa selección del mentor, ¿no? De un buen mentor. Ahí va a pasar por mí. A nosotros lo que nos pasa cuando tenemos estas oportunidades de acompañamiento entre pares es que efectivamente nos sobran candidatos, ¿no? Nos sobran muy, muy entre comillas, porque también la idea es que todos van en esa idea de reversibilidad, de aprender unos y otros, de que todas puedan participar de alguna manera. Pero yo creo que una cosa muy importante es lo que yo he recibido y ha sido bueno para mí, lo quiero para el otro, ¿no? Entonces, ese criterio de agradecimiento me parece que es una clave, sabiendo que en general la gente que se presenta a estas cosas o participa en estas cosas, pues de por sí tiene un nivel. Hablábamos antes en algún momento sobre, es que vienen por los créditos. Si vienen por los créditos y se quedan por lo demás, bendito crédito. O sea, como si te doy más, ¿sabes? Que luego además suele ser gente que le sobran los créditos, por otro lado, ¿no? Pero todo aquello que sea una buena experiencia por la que yo he pasado, que puedo dar para otro, y lo demás se aprende. Y en esto creo que los colegios mayores, este trabajo que estáis haciendo en la Complu, que nosotros tenemos un colegio mayor muy metido dentro de la universidad y también forma parte de distintas asociaciones, es un gran ejemplo, ¿no? O sea, en los colegios mayores no es raro que la gente venga una semana antes de que empiezan las clases a tener una experiencia con sus compañeros porque quiere preparar algo para el otro, ¿no? O sea, esa capacidad de decir, sacrifico parte de mi verano, aunque sigue siendo un verano y no lo pasamos pipa, por otros podría ser un criterio. En nuestro caso, bueno, hacemos llamamientos pensando que esto tiene que tener un elemento motivador, claro, y dentro de esos llamamientos pues vienen quienes, a veces quienes piensan que solo va a ser el crédito, pero se quedan. Eso es. Las asociaciones, yo vuelvo a insistir, porque las asociaciones sí es lo que nos estamos dando cuenta, que las hemos, bueno, pues al final tu día a día, es decir, las asociaciones son diferentes de delegación de alumnos, o nuestros estudiantes ven diferentes a delegación de alumnos que al resto de asociaciones, ¿no? Cosa que a mí cuando lo supe me sorprendió. A delegación de alumnos, los propios estudiantes la ven más cercana a la dirección de la escuela que a otras asociaciones. Y eso crea o quita, según lo quieras ver, unos velos de confianza a veces importantes. ¿Cualquier estudiante de una asociación vale para ser mentor? No, creemos que no, porque claro, tú puedes transmitir, ¿no? Se trata de transmitir experiencias, qué hiciste, cómo te superaste o no, ¿no? Se aprende mucho, pero evidentemente hay mensajes. Entonces, bueno, pues también pedimos ayuda a mentores que puedan conocer a otros estudiantes con los que tienen cerca, tuvieron, a lo mejor han conocido, y tratando de que este boca a boca se vaya extendiendo. Pero bueno, no reconocería la verdad si dijera que lo tenemos resuelto, porque no es cierto, ¿no? De hecho, ahora, bueno, estamos planteándonos, ¿no?, sobre cuándo empezar. Creemos que estamos empezando muy tarde y que deberíamos de tenerlos identificados pues en mayo, porque realmente en junio ya cada mochuelo vuela a su biblioteca / casa y bueno, pues mayo está ahí. Efectivamente. Así es, coincido en muchas cosas. Nosotros este año ya vamos a
adelantar 1 mes y medio todos los hitos del programa porque se nos estaban yendo. Planteábamos una máxima que era no interferir con el periodo ordinario de exámenes, pero lo tenemos que romper porque no llegamos a poder hacer toda la captación y la formación. ¿Sobre qué estudiante es un buen mentor? Pues me debato. Tengo aquí un Juan Luisito malo y uno bueno que hablan entre sí. Está claro que el estudiante que pasa por aquel filtro que decíamos antes de la selección y que se da y que lo captamos en los diferentes modelos de captación, porque hemos establecido desde hace un par de años 3 modelos diferentes para que en las facultades hay modelos súper cerrados donde la captación la hacen los profes a dedo y otros modelos súper abiertos donde el estudiante se propone, se forma y luego ya lo filtramos, pero ya ha entrado. Y entonces pasa esas 8 horas formativas, pero a veces ocurren varias cosas que seguro que coincidís. Estudiantes que vienen y dicen yo quiero ser mentor porque me mentorizaron muy bien, estudiantes que dicen yo quiero ser mentor porque me mentorizaron fatal y quiero hacerlo bien. También hay estudiantes que estos a mí me tocan y tengo un caso de éxito que visualizo todo el rato. Entró en mentorías más tarde, pero lo primero tuvimos en orientación preuniversitaria, que yo llevaba también, llevábamos ese área donde íbamos a la feria aula, donde ya no vamos, y hacíamos ese super stand de la Complu donde había cientos de estudiantes trabajando, ¿no? Y hay estudiantes que vienen a la formación y dicen, yo es que quiero ser capaz de facilitar el grupo de Telémacos pero me da pánico hablar en público y vengo aquí a romperlo, ¿no? Y yo no quiero dejar a ese estudiante que a priori tiene ganas, pero necesita mucha capacitación. No lo quiero dejar fuera, ¿no? Entonces, en general son gente que, o bien, que se da naturalmente y que entra en una actividad y entra en todas y al final acaba siendo representante de estudiantes, aunque ahí pierde su credibilidad. Coincido totalmente, ¿no? Siempre cuento que la peor estrategia que he hecho en mi mandato en la Casa del Estudiante fue cambiar el logotipo. Teníamos un logotipo que hizo un profesor en el año 2006, horroroso, hecho a mano con colorines, y en el 2015 se me ocurrió irme a branding de rectorado, hicieron una marca y me dejaron de meter en los grupos de boicot a la universidad, porque entendieron que éramos institución en vez de una asociación de estudiantes. A mí me venía mucho mejor lo otro, porque les daba confiabilidad. Pero bueno, es lo que la cagamos. Patricia, lo siento, la cagamos. Entonces me quedo con eso, ¿no? Y recuerdo a este estudiante que entró en orientación y yo recuerdo que era un grupo muy grande y se venía conmigo en el metro. Salíamos de IFEMA, yo lo recuerdo en aula, y se venía conmigo porque no era capaz de hablar con los otros 50 que teníamos en el stand. Y hace poco le vi graduarse, un estudiante de Derecho ADEM, no sé, y dio el speech de la graduación. Me dijo, este tío, ¿cómo le hemos transformado? O sea, sentí que le habíamos transformado a través de los programas, no yo, ¿no? Entonces no quiero dejar a ese estudiante tampoco. Sí, nosotros en el MEN estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Además, el perfil del alumno, el perfil del mentor, es un perfil de un alumno, un mentor que quiere ayudar. Que tenga las habilidades o no, ya estamos nosotros. Ya están los cursos de formación, ya está el trabajo diario que vamos a hacer nosotros. Que a alguien le cueste hablar, y estoy seguro que muchos de nuestros mentores, en todas las universidades que estamos, puede costar algo más hablar en público, puede costar tener distinto tipo de habilidades, incluso habilidades sociales en momentos determinados. Que esto les sirve muchísimo para ellos. Es un periodo de aprendizaje. Yo siempre te digo lo mismo, nuestros mentores vienen con 2 mochilas. Una gran mochila llena de ilusiones y otra llena de miedos. Y entran en el primer día de clase. Y entran en el primer día de formación. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Que salgan por la puerta con la mochila de ilusiones. La de miedos la dejamos aquí. Ya vamos a trabajar sobre ello. Si alguien de verdad tiene ganas, si alguien de verdad le apetece, que está haciendo de forma altruista, estamos con los créditos y es lo menos en este sentido, y le puede costar algo más, para eso estamos nosotros. Para eso está el curso de formación, para eso están las habilidades. Nosotros no filtramos ningún alumno que no quiera hacer el curso de mentoría. Nosotros el curso de formación lo damos a todos nuestros mentores. ¿Qué es lo que cambia? El número de telémacos que nosotros tengamos. Elaboramos como criterio, y este año ha sido el criterio que hemos tenido que evaluar, por desgracia, que no nos gustaría establecer ninguno, porque todos tenían una predisposición perfecta. Primero, ¿cuántos telémacos tenemos por grupo? Intentamos separar grupo de mañana y grupo de tarde, que tenemos 2, para que los profesores sean los mismos. Dentro de él hay grados que a veces son un poquito más complicados. Y segundo, si en principio han sido de primero o de segundo repiten, porque es que nos pasa lo mismo. Hay alumnos que han sido telémacos, que han tenido un mentor, que ha salido encantado de ellos, otros que a lo mejor, no es que no hayan salido encantados, pero lo harían de otra forma. Entonces quieren ayudar y participan también como mentores. Que hemos marcado que los alumnos que van a repetir, que este año nos pasaba, que querían repetir de mentores. Esos los hemos tenido con gran disgusto y pesar en este caso. Les hemos dejado en lista de espera para intentar fomentar también a los nuevos y sobre todo por la cercanía del año de primero y segundo. Ojalá no tuviésemos que hacer. Que tuviésemos telémacos suficientes para que estuviesen todos nuestros mentores. Pero bueno,
Ese es el criterio de selección que tenemos nosotros. Al final está claro que el perfil vuestro, de los mentores, siempre decimos que es especial, ¿no? En la Universidad de Oporto vinieron, en el programa de mentoría que siguen allí, nos comentaban las compañeras que allí dan un pasaporte. Entonces, los que cumplimentaban el pasaporte eran delegados de clase, eran mentores y participaban en casi todas las actividades que la universidad organizaba, ¿no? Entonces, es un perfil distinto. Por eso hablábamos antes, si es que lo de los créditos puede que haya esa motivación inicial. Que digo que no, porque cuando tenemos las formaciones y lanzamos la primera pregunta de la sesión y decimos ¿qué os motiva para estar aquí? La palabra que siempre todos, uno detrás de otro, van diciendo es ayuda. O sea, que la motivación no es que es libre, un espacio libre donde pueden decir, oye, que vengo a por el crédito. Fenomenal, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero la palabra que sale en cada uno de ellos, luego cada uno tiene otro tipo de motivaciones, es vengo a ayudar. Entonces, hay un componente distinto. Y creo que ahí es donde los coordinadores, los responsables y demás, pues contamos con esa facilidad, ¿no? De tener ese perfil de alumno ya dentro de nuestras instituciones que facilitan al final un poco el trabajo del día a día, ¿no?